Millonario arrogante envía a su empleada más humilde al salón de belleza para no avergonzarse frente a inversionistas, pero lo que él no esperaba era que, al verla transformada, ardería de celos como nunca antes en su vida. Hola, espectador. Perdón por interrumpir la historia, pero si este tipo de contenido te gusta, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo es oro para nosotros. Dios te lo multiplique al doble. Y ahora sí que disfrutes el video. El sol de la mañana se filtraba entre los altos edificios de la Ciudad de México, bañando con su luz dorada los ventanales del imponente corporativo Vandemar Group. A través de los enormes ventanales del despacho de Sebastián Valdez Montemayor, la luz del sol matutino se derramaba en haces dorados que danzaban sobre el mármol de Carrara, impecable y brillante, como si lo acariciaran con dedos de fuego. Desde su imponente escritorio de caoba traída del Amazonas, Sebastián dominaba la vista de sus jardines, una alfombra verde perfectamente trazada que parecía no tener fin, las fuentes de cantera rosa, fiel reflejo de la tradición colonial mexicana, lanzaban suaves murmullos de agua que se mezclaban con el silencio elegante del entorno. Entre rosales podados con precisión quirúrgica, destacaban esculturas de bronce macizo, cada una obra de arte italiana llegada desde Florencia, y juntas componían un escenario digno de un rey moderno, o de un millonario que creía todo en ese lugar. Gritaba poder y sofisticación. Sebastián Valdez Montemayor, de 42 años. Era el vivo retrato del éxito forjado a pulso. Había levantado su imperio desde la nada, transformando lotes olvidados en los rincones más exclusivos de Polanco y Santa Fe en torres de cristal que ahora rozaban las nubes. Su nombre era sinónimo de lujo, visión y control absoluto. Ese día, como todos, vestía un traje Armani hecho a la medida, con líneas tan precisas como sus decisiones financieras. Los zapatos italianos que calzaba relutían con un brillo que rivalizaba con su imponente reputación en los círculos empresariales. Cada aspecto de su presencia había sido pulido con esmero, desde su reloj Patek Philippe, símbolo de estatus silencioso, hasta el corte de cabello perfecto que su estilista personal mantenía con una disciplina casi militar. Esa mañana, una tensión distinta flotaba en el aire como un perfume caro, invisible pero imposible de ignorar. En el centro del escritorio de Sebastián reposaba una carpeta dorada, elegante y pesada, con una lista cuidadosamente impresa, los nombres de los inversionistas más poderosos de Norteamérica. Esa tarde, todos estarían reunidos bajo su techo, para escuchar la propuesta más ambiciosa de su carrera: un complejo residencial de ultralujo en la Riviera Maya. Un proyecto capaz de mover más de 1.000 millones de pesos. No solo era una inversión millonaria, era su boleto para convertirse en el desarrollador inmobiliario más influyente de todo México. Sebastián no pensaba dejar ningún cabo suelto. Todo debe ser perfecto, murmuró para sí mismo, ajustando el nudo de su corbata frente al reflejo de una escultura metálica. No hay margen para errores. Perfecto, susurró Sebastián mientras repasaba cada diapositiva de la presentación, afinando los últimos detalles como un director antes del gran estreno. Desde su estudio, su mirada se deslizó hacia el salón principal, donde tendría lugar la esperada reunión. Todo estaba dispuesto con una precisión impecable. Los candelabros de cristal báquea colgaban como joyas etéreas desde el techo de doble altura, lanzando destellos que bailaban sobre las superficies. Las paredes, sobrias pero imponentes, estaban adornadas con auténticas obras de Diego Rivera y Rufino Tamayo, un tributo silencioso a su éxito, a su dinero y a su irrefutable buen gusto. Entonces, un sonido sutil, pasos ligeros sobre el mármol, rompió la concentración de Sebastián. Por el rabillo del ojo, captó una silueta pequeña y discreta cruzando con cautela el vestíbulo. Era una figura, modesta, casi invisible, en medio de tanta opulencia. Y entonces la vio con claridad. Marina, su asistente personal, vestía su habitual blusa de algodón mal planchada, falda gris hasta la pantorrilla y zapatos planos que habían visto mejores días, por supuesto. Aquí tienes una versión reescrita con mayor. La falda gris mostraba señales de desgaste en el dobladillo deshilachado. Sus zapatos negros, opacos y deformados por los años, hablaban de resignación. Caminaba con la cabeza gacha, como si intentara volverse invisible, sosteniendo la bandeja con ambas manos, con la delicadeza de quien sabe que un solo temblor, un solo error, podría costarle el trabajo. Sebastián frunció el ceño. ¿Qué diablos voy a hacer con ella?, pensó, sintiendo como la irritación comenzaba a escalar por su pecho. No era que Esperanza fuera una mala empleada. Todo lo contrario, era eficiente, puntual, discreta. Jamás había cometido una falta grave en los años que llevaba trabajando. Para él, el problema no era su trabajo, el problema era ella, su presencia, su aspecto, su falta total de pulido. Sebastián se imaginó la escena con una claridad que lo hizo tensar la mandíbula. Los
Inversionistas entrando, estrechándole la mano y luego, viéndola a ella. Esa imagen desentonaría con todo. No importaba cuántos ceros tuviera el proyecto, bastaba un detalle fuera de lugar para arruinar la percepción. Y en el mundo donde él se movía. Se imaginó a los inversionistas estadounidenses y canadienses, hombres acostumbrados al lujo de los Hamptons y Aspen, sentados en su salón principal, rodeados de arte, mármol y copas de cristal tallado. Mientras Esperanza servía el café, la escena era un desajuste. Casi violenta, podía ver sus expresiones, la sorpresa contenida, el juicio disfrazado de cortesía. Tal vez incluso una sonrisa incómoda entre ellos, preguntándose por qué un hombre como Sebastián Valdés Montemayor permitía algo tan fuera de lugar en el mundo de Sebastián. Hasta el personal debía integrarse a la estética pulida que tanto le había costado construir. Cada rincón, cada rostro debía reflejar el mismo nivel de perfección. Él no contrataba empleados, cultivaba extensiones vivientes de su imagen, entonces. La voz suave y contenida de Esperanza lo devolvió bruscamente al presente. Señor Valdés, desea que prepare algo especial para los señores de la Junta. ¿Has oído hablar del salón Belleza Imperial en Polanco? Esperanza lo miró con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Sus cejas se alzaron apenas, como si no estuviera segura de haber entendido bien. El salón de belleza. Señor, he escuchado que es muy exclusivo el exacto, respondió él, tajante, mientras se ponía de pie y caminaba hacia la ventana, dándole la espalda. Quiero que vayas allí esta misma mañana. Inmediatamente. El tono no dejaba lugar a dudas. No era una sugerencia, diles que vas de mi parte. Que te hagan un cambio completo, cabello, maquillaje, ropa, todo. El silencio que siguió fue tan denso, que pareció llenar la habitación. Sebastián no se atrevió a volverse. Podía sentir la perplejidad de Esperanza detrás de él. Casi como si la hubiera dibujado en el vidrio que tenía enfrente. Ella no preguntó por qué, no pidió explicaciones, pero en lo profundo. Sebastián sabía que esa orden era más que un simple gesto de cortesía empresarial. Ni siquiera se dignó a voltear a verla. Señor, ¿puedo preguntar por qué? La pregunta, tan suave y prudente como todo en ella, lo irritó más de lo que habría querido admitir. ¿Acaso no era evidente? ¿No comprendía que su imagen desentonaba con todo lo que él había construido? Que su sola presencia podía arruinar la armonía que tanto le había costado perfeccionar. Tengo invitados importantes esta tarde, respondió con frialdad, manteniendo la mirada fija en los jardines, como si hablar con los arbustos fuera más fácil que enfrentarla. Necesito que todo y todos estén presentables. Las palabras se estrellaron en el silencio como piedras lanzadas al agua, rompiendo la calma con un eco incómodo. Esperanza no dijo nada, pero su silencio habló más que cualquier argumento. Y entonces, por un instante fugaz, Sebastián sintió algo que no supo nombrar. Una punzada sorda en el pecho. Una incomodidad desconocida. Como si una parte de él acabara de cruzar una línea invisible y no estuviera del todo seguro de haber hecho lo correcto. Inmediatamente, eso se repitió Sebastián en la cabeza, como un mandato interno. ¿Culpa? Imposible. Aquello no tenía nada de emocional. Era una decisión práctica, estratégica, un movimiento necesario para proteger su imagen. Nada personal, te entiendo. Señor, murmuró Esperanza, con una voz aún más pequeña que antes. ¿Debo ir ahora mismo? Ahora mismo, repitió él, esta vez más seco. Toma lo que necesites del fondo de gastos domésticos. Finalmente, Sebastián se giró. Sus ojos por fin encontrando los de ella. Asegúrate de estar de regreso antes de las 4. No quiero retrasos. Esperanza sintió con un leve gesto de cabeza. Hizo una pequeña reverencia cargada de obediencia, y se dirigió hacia la puerta. Justo antes de cruzarla, se detuvo. Se volvió con cautela. Con esa mezcla de respeto y duda que solo los humildes saben sostener, sin parecer insolentes. Señor Valdés, ¿está usted molesto conmigo por algo? La pregunta lo tomó por sorpresa. Por un instante breve pero claro, Sebastián dejó de ver a la empleada uniforme y silenciosa, y vio a la mujer. Una joven trabajadora, de rostro cansado pero digno, que probablemente enviaba la mayor parte de su sueldo a una familia en algún pueblo del interior. Una mujer que había pasado 3 años limpiando cada rincón de su mansión con meticulosa dedicación, que conocía sus rutinas, sus gustos con el café, sus silencios, incluso sus cambios de humor, mejor que muchos de sus propios socios. Ese destello de humanidad lo atravesó. Pero duró apenas un parpadeo. No es nada personal, Esperanza dijo. Finalmente, con una frialdad medida, es solo negocios. Ella sintió, sin expresión, como si ya esperara esa respuesta. Luego giró sobre sus pasos y salió, dejando tras de sí un silencio más pesado que su presencia. Y por primera vez en mucho tiempo, Sebastián se encontró solo en una habitación impecable, sintiéndose incómodamente desordenado por dentro.
Cuando la puerta se cerró tras ella, Sebastián se quedó solo, rodeado por el eco sordo de sus propias palabras. Solo negocios. Las repitió en silencio, como un mentre que intentaba usar para convencerse a sí mismo de que había hecho lo correcto. Caminó hasta el mueble bar y se sirvió un tequila añejo, el mismo que reservaba únicamente para celebraciones especiales. Levantó el vaso, lo observó un segundo bajo la luz. Y luego bebió de un trago. El líquido dorado le abrazó la garganta, pero no consiguió calmar la sensación incómoda que se gestaba en su pecho desde hacía minutos. Un malestar sin nombre, sin lógica. Se acercó a la ventana y la vio de Esperanza con su figura pequeña y discreta cruzando el sendero empedrado del jardín. El sol jugaba con su sombra mientras caminaba con pasos rápidos, como si su presencia ya hubiera durado demasiado tiempo allí, tan diminuta, tan fuera de lugar y, por alguna razón, imposible de ignorar. Con gusto. Aquí tienes una versión reescrita. La vio caminar por el sendero de piedra rumbo a la parada del autobús. Llevaba un bolso sencillo colgado al hombro, y sus zapatos gastados golpeaban el pavimento con un ritmo suave, casi melancólico. En medio de tanta opulencia, su figura parecía desentonar por completo, como una flor silvestre brotando en un jardín de rosas meticulosamente podadas. Es por el bien de todos, se repitió Sebastián al volver a su escritorio, con la espalda recta y el corazón incómodamente inclinado. Los negocios son los negocios. Sin embargo, mientras repasaba por enésima vez la lista dorada de invitados y afinaba los últimos detalles de la presentación, una imagen se negaba a abandonarlo. El rostro de Esperanza, cuando le había pedido que fuera presentable, no había habido enojo, ni lágrimas, solo un atisbo de algo más profundo. Una herida silenciosa disfrazada de aceptación, y por alguna razón, esa mirada seguía ahí, clavada en el centro de su conciencia. Como si hubiera dicho mucho más de lo que ella misma había pronunciado. Había algo en sus ojos en ese momento, una mezcla sutil de dolor contenido y comprensión resignada que lo había dejado más inquieto de lo que estaba dispuesto a aceptar. El día avanzaba, y Sebastián tenía por delante una reunión que podía redefinir su carrera, su legado, su posición en el mundo. Ya había solucionado lo que, a su juicio, era un inconveniente menor, un detalle estético que, si se dejaba pasar, podía arruinar. La primera impresión de sus inversionistas fue, sin duda, una decisión inteligente, fría, calculada, lógica en cada sentido. Entonces, ¿por qué se sentía como si, con esa misma decisión, hubiese dado el primer paso en una cadena de errores, que no tenían nada que ver con cifras o contratos, sino con algo mucho más difícil de controlar: su conciencia? ¿Y si ese instante había sido el punto de quiebre? El momento exacto en que todo estaba por cambiar. El autobús se detuvo frente al imponente edificio de cristal y mármol del Salón Belleza Imperial. Y Esperanza sintió que el estómago se le encogía, como si algo dentro de ella presintiera que no pertenecía a ese lugar. El salón se alzaba como un templo de lujo en plena avenida de Polanco, flanqueado por boutiques de diseñadores internacionales y restaurantes, donde una comida costaba más que una semana completa de su salario. «Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí?», susurró al bajar del camión, aferrando su bolso con ambas manos. Sintió las miradas de algunos transeúntes, mujeres de tacones altos y bolsos de marca, hombres de trajes entallados, todos elegantemente envueltos en un mundo que no era él suyo. Su uniforme gris, con las costuras ya cansadas del uso, nunca se había sentido tan visible, tan fuera de lugar. Y sin embargo, allí estaba, a punto de cruzar una puerta que no solo separaba dos mundos, sino que podía transformarla para siempre. Claro, aquí tienes una versión reescrita con una mujer impecablemente maquillada, vestida con un traje blanco entallado que parecía recién salido de una pasarela. Recibió a Esperanza con una sonrisa profesional, que titubeó apenas al notar su aspecto. «¿En qué puedo ayudarla?», preguntó con una cortesía pulida, pero teñida de reserva. Esperanza tragó saliva, sentía el corazón latiéndole en la garganta, como si su presencia ahí fuera un error que alguien pronto descubriría. «Vengo de parte del señor Sebastián Valdés Montemayor», tartamudeó, intentando mantener la voz firme. «Med me dijo que pidiera un cambio completo». Por un instante solo hubo silencio, y entonces, como si hubiera dicho una palabra mágica, el nombre detonó una reacción inmediata. Los ojos de la recepcionista se iluminaron con una mezcla de reconocimiento y respeto. Su postura se irguió sutilmente. Su sonrisa, esta vez genuina, regresó al rostro como una orden ejecutiva bien recibida. «Por supuesto, el señor Valdés Montemayor es uno de nuestros clientes más distinguidos. Será un honor atenderla». Con un gesto elegante, marcó algo en la pantalla y alzó una mano para llamar al equipo de estilistas. «Síganos, por favor. Hoy usted está en manos expertas».